sacerdote jesuita, y sus dos compañeros laicos, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. Noticia que fue publicada el día de ayer por el Vaticano. El padre Rutilio Grande García nació el 5 de julio de 1928 en El Paisnal, departamento de San Salvador, hijo de Salvador Grande y Cristina García. Fueron 5 hermanos: Luis, José, Mario, Cristina y Rutilio. Cuando falleció la madre, doña Cristina, Rutilio solo tenía 4 años, quedando al cuidado principalmente de su abuela, quien no solo se encargó de prodigarle los cuidados necesarios, sino también las bases de su espíritu piadoso y de fe, y su vocación al sacerdocio. En efecto, ingresó al Seminario San José de la Montaña en 1941, con la ayuda de Dios y el apoyo del arzobispo Monseñor Luis Chávez. 4 años más tarde, descubrió su vocación jesuita e ingresó a la Compañía de Jesús. Se ordenó sacerdote en España en 1959. A su regreso al país, trabajó como formador en el Seminario San José de la Montaña hasta 1970. Después fue a Ecuador, en Cuenca. En 1972 fue nombrado párroco de la parroquia del Señor de las Misericordias en Aguilares. Allí realizó una excelente labor pastoral. El día 12 de marzo de 1977, aproximadamente a las 5 de la tarde, tuvo lugar su muerte martirial mientras se dirigía de Aguilares al Paisnal para celebrar la Santa Misa. Le acompañaban el señor Manuel Solórzano y el joven Nelson Rutilio Lemus. Don Manuel Solórzano es originario de Suchitoto, departamento de Cuscatlán. Contrajo matrimonio con la señora Eleuteria Antonia Guillén de Solórzano, con quien procreó 10 hijos. Por motivos de trabajo se desplazó hasta Aguilares y con la llegada del padre Rutilio a Aguilares vivió el nuevo dinamismo cristiano de la parroquia y el testimonio apostólico de los sacerdotes. Por ello, don Manuel se acercó más a la iglesia. El joven Nelson Rutilio Lemus nació en El Paisnal el 10 de noviembre de 1960. Fue el mayor de 12 hijos del matrimonio de Jesús Lemus y de María Evelia Chávez. Era miembro activo de la comunidad cristiana del Paisnal y le gustaba mucho colaborar con las celebraciones de la iglesia, las actividades de la iglesia. A partir de la firma del decreto de su beatificación, nuestros mártires ya son venerables. Todavía no se ha fijado la fecha de su beatificación. Apenas la conozcamos, se las transmitiremos. Nos congratulamos todos con esta noticia, el decreto de beatificación de estos hermanos nuestros. 3 nuevos beatos. Damos gracias a Dios por tan grande don que nos hace. E invocamos a nuestros mártires en nuestra oración. Y es importante que imitemos su extraordinario testimonio de fe, que nos motive su testimonio a vivir también nosotros la fe de manera auténtica. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, bien sea sobre esto o sobre algún otro tema,
con mucho gusto contestamos. Tengan todos muy buenos días. Damos inicio a la ronda de preguntas. Invitamos a la periodista Lidia Magaña del Noticiero. Buenos días, monseñor. Yo quiero saber su reacción ante, ya estamos a 5 días para que se termine la prórroga que otorgó la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa para aprobar la Ley de Reconciliación, y también su postura ante el discurso del presidente Nayib Bukele en el marco de la reunión de los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Él dijo que si un extranjero viviera un día en El Salvador, quisiera quemar a todos los políticos juntos. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, en verdad nosotros estamos muy preocupados y es el sentir del pueblo, porque no vemos voluntad en la Asamblea Legislativa para cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional cuando derogó la ley de amnistía y mandó que se promulgara la ley de reconciliación nacional. Han pasado 3 años y no se hizo. No nos explicamos por qué. El pueblo se pregunta, ¿por qué esta resistencia? Yo tengo entendido que las sentencias de la Sala de lo Constitucional son inapelables. Debe hacerse. No se hizo. Entonces, se ha pedido más tiempo y se ha ido dando prórroga, y entiendo que ya vamos por la 3ª vez. Y como usted dice, el día 28 es el plazo perentorio de esta 3ª prórroga. Y no vemos nosotros que estén trabajando sobre el tema. Y sobre todo no vemos interés en tener en cuenta a las víctimas. Y una ley de reconciliación, por supuesto, que tiene que estar en favor de las víctimas. Tiene que dignificar a las víctimas, tiene que escuchar a las víctimas y tomar en cuenta a las víctimas. Y me parece que es lo que menos se ha hecho. Y qué lástima. Nosotros, bien sabemos, estamos en una sociedad conflictiva. Los acuerdos de paz no produjeron la paz. Es paradójico, pero es la verdad. Fueron, como dijéramos, ineficaces desde el principio. La sociedad no se ha reconciliado. Sin duda alguna, mucho tiene que ver la ley de amnistía, que era una ley espuria, como hemos dicho varias veces, totalmente ilegítima, que pretendía cubrir todos los crímenes, incluyendo los de lesa humanidad, y eso no puede ser. Gracias a Dios, la Corte derogó esa ley, pero no se cumple con la promulgación de la ley de reconciliación. Entonces estamos preocupados, no sabemos qué va a pasar. A mi pobre entender, diría que 5 días no son suficientes para hacer lo que no se hizo en más de 3 años. Y ojalá que no se intente aprobar una ley de amnistía con el nombre de reconciliación, una ley más de amnistía, porque eso sería una traición al pueblo y una burla. Y sobre todo, una revictimización para las víctimas. No puede ser, tiene que ser una ley de verdad, de reconciliación, donde hayan juicios verdaderos y se condene a los victimarios. Y se habla de una ley transicional, de justicia transicional. El modelo me parece que es Sudáfrica, con Nelson Mandela. De modo tal de que son, entiendo, juzgados especializados ad actum, solamente para estos casos, y no habría condena
posiblemente, pero sí, o mejor dicho, tiene que haber condena. Tiene que haber condena para que la persona pida perdón a las víctimas y a la sociedad, y las víctimas puedan perdonarle, y posiblemente no haya pena de cárcel, sino que haya una conmutación para que presten un servicio social. Pero eso es necesario, sumamente necesario, para que haya reconciliación. Y yo pienso que le viene bien a todos, incluso a los que salgan condenados por estos juicios, porque de esa manera podían estar tranquilos, no solo ante la sociedad, sino que en su conciencia, que hubo un juicio justo y misericordioso, que se les perdonó su crimen. Y es que después todos tenemos que presentarnos al juicio de Dios. No vamos a escapar. Y yo pensaría que si aquí, como dice el Señor, si aquí te pones de acuerdo con el que tiene dificultad, será más fácil que no en la otra vida. Entonces, pero sobre todo es de justicia, y es una necesidad para las víctimas, porque bien sabemos que no sanan las heridas si no hay justicia. Y bueno, ya pasaron 28 años después de los acuerdos de paz. Es una deuda que ya no se debería estar en esto, como decir, no darle más tiempo. Ojalá que salgan a tiempo los señores diputados, ojalá, estamos a la expectativa y pidiendo a Dios. Ayer mismo pedíamos que de verdad se promulgue una ley que nos reconcilie, una ley justa, una ley que dignifique a las víctimas y les restituya. En cuanto a su segunda pregunta, vea, yo más que hacer juicio sobre las declaraciones de una persona o de otra, más bien quisiera enfocar el problema, porque ya de esto ya bastante se ha hablado, enfocar el problema de una preocupación nuestra grande cuando vemos que la sociedad se confronta mucho, que hay mucha animosidad negativa, digamos, de uno y otro bando. Y bueno, en los funcionarios, ¿no?, de parte del Ejecutivo y el Legislativo, para ser más concretos. Un verdadero conflicto. Ayer, después de la misa que teníamos de acción de gracias, que celebramos por el decreto de beatificación del Padre Rutilio y sus compañeros, hablando con algunos de ustedes, yo decía, en la misa misma pedíamos que, con todo respeto, nuestros funcionarios bajen el tono, este tono de ataque, diríamos, mutuo, ¿no?, o del uno para el otro, porque de esta manera pues no podemos avanzar. O sea, al final el que sale afectado es el pueblo, y todos salimos afectados, ellos por supuesto, pero también el pueblo mismo. Es necesario que haya diálogo, y un diálogo sincero y con buena voluntad. Yo sinceramente estoy preocupado, y lo digo con el máximo respeto a uno de los poderes y al otro. Y quisiera que esto disminuyera, y que haya mayor entendimiento, porque hay actitudes también violentas, ¿no?, como las interpelaciones, etcétera, magnificar algunas cosas y seguirle dando a esto y aquello, y al final no se le cumple al pueblo, porque
¿dónde quedó entonces esta ley de reconciliación? Pareciera que no hubo tiempo, porque el tiempo se ha ocupado en otras cosas que precisamente tienen que ver con este conflicto. Y a esto súmase la ley del agua, la ley de pensiones y otras necesidades del pueblo. Creo que a la base, o por lo menos uno de los motivos, es la solicitud del Ejecutivo del préstamo de 109 millones. Escuchando el sentir de las personas, el pueblo tiene mucha esperanza en un proceso donde ha visto que ha mejorado, que la seguridad, y estoy refiriéndome a los lugares más conflictivos con los que yo he hablado con personas o con sacerdotes que están ahí, y me han dicho, sí, hemos sentido que ha mejorado, que ha mejorado. Entonces, como lo he dicho en otras ocasiones, yo creo que vale la pena que se tengan los recursos para esto, que se aprueben esos préstamos. Otra cosa es que los señores diputados pongan controles, pongan candados, exijan que se invierta como debe ser. Eso está bien, magnífico, ¿cómo no? Y si no están de acuerdo en algo, pues que lo discutan, pero por detener el proceso, me parece que no es el mejor interés del pueblo. Y a lo mejor tiene que ver este conflicto, porque cuando estamos confrontados, pues como que disminuye la voluntad positiva y crece la animosidad negativa, llamémosle así. Y entonces yo no quisiera decir una palabra a favor de uno o en contra de otro, porque me sumaría al conflicto, sino más bien quisiera quedarme en otra posición, en la posición del pueblo, que observa preocupado. Y como iglesia estamos con el pueblo y también observamos preocupados. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Que si hubo algo o no lo hubo, o esto o aquello de parte de uno o del otro, pues ya, que pase y vamos adelante y con espíritu positivo, porque de otra manera será difícil que el pueblo salga adelante. Y después de todo, el interés de todos es eso, poder superar los problemas que tenemos y avanzar en una sociedad democrática. Precisamente por eso la ley de reconciliación, como el nombre lo dice, reconciliación. Entonces yo insisto, con todo respeto, haría un llamado a ambas partes a bajar el ánimo negativo y a incrementar un ánimo positivo en vistas siempre a lo mejor para el pueblo, los intereses del pueblo. Y cuando hablo del pueblo me refiero a las personas más necesitadas, más vulnerables en sus derechos y a las víctimas. Por eso hablamos de la ley del agua y también la ley de pensiones, el sistema previsional, que por demás está decir, no solo es obsoleto, sino un sistema, yo diría, maligno en su esencia, que tiene que ser sustituido. Si no, se provocaría no sé qué problema, como lo estamos viendo en Chile y en otras partes. Entonces, yo por último diría que estamos pidiendo al Señor que las cosas mejoren. Hoy mismo en la Santa Misa hemos elevado la oración al Señor para bien de todos. Ya venimos de un conflicto y no valdría la pena caer en otro, tal vez peor que el primero, que Dios no lo permita. La siguiente pregunta está a cargo del periodista Ángel Iraeta de Canal 21. Monseñor, otro tema que ha llamado la atención y la preocupación y que de una u otra forma está vinculada a las quejas también del presidente
es el hecho del tema del agua. Hemos visto 2 interpelaciones a funcionarios. Esto aparentemente fue el detonante de lo que sucedió el 9 de febrero. Y hemos escuchado también de los mismos funcionarios que la calidad del agua que tomamos, y del mismo presidente que la calidad del agua que se sirve pues no es la mejor. Y hay una ley general de aguas que está en la Asamblea, que ya tiene 13 años y que, por lo que se ve, solo en tiempos electorales toma connotación y se vuelve a estudiar. ¿Cuál es su valoración, tomando en cuenta que ustedes llegaron también últimamente con un anteproyecto, una propuesta para seguir adelante en este tema? Sí, muchas gracias por la pregunta. Vea, yo haría una separación en estos temas. Una es el problema del agua, porque salía sucia, y las interpelaciones. Y otro para mí es la Ley General de Aguas que venimos pidiendo desde hace 14 años. Hace 14 años, precisamente Cáritas, el señor cardenal, Monseñor Gregorio, hace 14 años presentó en nombre de Cáritas ya un proyecto de Ley General de Agua. Después se han presentado muchos más, y esto es esta lucha del pueblo, ya no de la iglesia, sino del pueblo, de la sociedad. Yo haría división, porque en cuanto a lo primero, yo no quiero tomar partido, porque lo vería, como dije hace un momento, dentro de esta problemática de confrontación. Yo lo veo así, y no quiero alinearme con un bando o con el otro, porque entonces ya no podría hacer el llamado a ambas partes. Y yo quiero más bien expresar una palabra de llamado a la reconciliación en beneficio de los terceros, que somos el pueblo. Entonces, cualquiera me puede decir de que, y he oído esas argumentaciones, que este es un tema vital, porque si el agua sale contaminada y se muere la población y esto y lo demás. Bueno, yo tengo entendido que nadie se murió, que nadie ha muerto, y que esto de la contaminación del agua ha estado desde siempre, pero que sale sucia y maloliente también. Yo recuerdo cómo ha salido en las noticias, hace ya varios años viene este problema, y nunca, que yo recuerde, nunca se tomó esto como un problema político importante para interpelar a los funcionarios, e incluso para recomendar su destitución y cosas parecidas. No se manejó así. ¿Por qué ahora se maneja? Yo creo que es por el conflicto que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y bueno, y si eso es así, ojalá yo esté equivocado, pero si eso es así, entonces estamos en una escalada de violencia muy peligrosa. Porque la violencia es así, ya lo dijo el Papa Pablo VI hace 50 años, que la violencia engendra violencia, es una espiral, digamos, cada vez de mayor violencia. Y si usted me dice, no es que esto es jurídico y todo lo demás, sí, pero en el contexto y con el espíritu que se aborda el tema. Además, en la misma asamblea hay división de opiniones. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Yo más bien diría que ojalá se baje el tono también en esto, en cuanto a estas actitudes de interpelaciones y demás, porque no vamos a terminar. Atacándonos unos a otros no vamos a terminar. En Holanda hay una medalla nacional que es famosa e inspira a la nación, que en una cara de la medalla tiene dibujado el mar con un vaso de cristal.
con 2 vasos de cristal en el agua y con una inscripción que dice más o menos así: si chocamos nos destruimos. Y en la otra cara de la medalla hay 2 bueyes jalando un arado con la inscripción más o menos así, que trabajando juntos progresamos. Y es así. Posiblemente nos cueste, porque tenemos cada uno una mentalidad distinta, etcétera. Pero a la base de todo está el diálogo, está la buena voluntad. Máxime cuando los intereses no son propios, sino que son del pueblo, que es el soberano. Entonces, yo invitaría con todo respeto a bajar el tono, como he dicho, tanto a unos como a otros. Y ojalá que entonces se surja un clima más favorable. En cuanto a la ley del agua, yo diría más bien que estas son una de las cosas que salen afectadas y que nada tiene que ver con lo otro, que no hay que mezclarlo, porque la necesidad de una ley general de aguas que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento, y que además evite los abusos que ya se han dado, que evite la privatización y que el agua entonces esté accesible a todos, incluyendo pues a los pobres, a los hermanos del campo. Eso es muy necesario, y es necesario que se trabaje en este sentido. Entonces, en vez de estar interpelando a funcionarios que posiblemente sea con ese afán que ya dije de revancha y lo que usted quiera, de conflicto, ¿por qué no mejor trabajar por una ley de aguas que prevea esta situación? La conservación del agua y también el manejo del agua y el servicio que se hace de ella, etcétera. Es urgente y es lo que el pueblo necesita y el pueblo quiere. Entonces son 2 cosas distintas, Alguno comentaba que lo de las pavas se ha descuidado. Decía, yo no sé, no me consta y no tengo pruebas, pero solo digo lo que escuché, que el agua se ha descuidado por décadas en las pavas, o esa represa, o como se llame, o planta de tratamiento, con la finalidad de que anda fracase y que entonces el pueblo acepte que se privatice. Si eso fuera así, es muy grave. Y entonces sí habría una conexión perversa con la ley de agua para tener una ley privatizadora. Yo esperaría que no sea cierto eso. Pero que se ha descuidado la planta de tratamiento de las pavas, eso sí es verdad. Y por todo eso es difícil, si hablamos de justicia, pues cargar los dados a los funcionarios de este momento cuando no se les han cargado a los anteriores. No es que yo esté haciendo defensa, no estoy de acuerdo en que haya violencia ni de un bando ni del otro, pero me parece que a lo mejor este también es una manifestación de violencia de otro tipo, y tengamos cuidado, porque tenemos una sociedad ya muy sufrida y con experiencias de violencia muy tristes, que no quisiéramos pensar tan siquiera que podamos llegar a una situación así grave, como violenta, de descomposición social, como lo hemos vivido ya. Primero Dios que no. La siguiente pregunta está a cargo del periodista Miguel Marroquín, de la Prensa Gráfica. Señor, buenos días. Dios, buenos días. Por su tiempo. Gracias a usted. Nuestra consulta va dirigida a qué ha pasado con el caso del padre Walter Vázquez. Usted en la conferencia ha sido muy enfático en la palabra justicia. Esto tomando en cuenta que ya en otro caso del año pasado del padre Cecilio Pérez ya hubo un responsable, ya hubo una condena.
pero queríamos saber qué ha conocido la Iglesia con respecto al caso que pasó en 2018, ya 2 años, en qué fase de la investigación está y qué es lo que ustedes estarían pidiendo o exigiendo en este momento a la Fiscalía o a la Justicia salvadoreña. Gracias, Monseñor. Gracias a usted por la pregunta. Mire, las veces que nosotros, el señor cardenal, el señor obispo de Santiago de María y este servidor hemos pedido que haya justicia, que se aclare el caso, pues yo no las alcanzo a contar, son incontables. Es lo que hemos hecho siempre desde el día que sucedió el asesinato. Lo hemos pedido al gobierno de aquel entonces y a las autoridades, a la fiscalía, a la policía. Y bueno, han dicho que están investigando. Y alguna vez se dijo que algunos sacerdotes no colaboraban. Tengo entendido que no es cierto. Además, si la Fiscalía tiene capacidad para exigir que una persona se presente y dé declaraciones, me parece irresponsable decir que una persona no quiere colaborar. Estamos todos obligados a colaborar y nosotros como iglesia, por supuesto que también. Nosotros lo que pedimos es que se aclaren las cosas, que se conozca la verdad y que se administre justicia para que esto no se repita. Y bueno, aquí la palabra la tienen ellos. Son ellos los que deberían responder. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Cómo va el caso? ¿A quién han capturado? Porque nosotros no sabemos nada. Pero nosotros queremos además que el caso se publicite, porque la sociedad tiene derecho a saber. No estamos pidiendo que en forma privada nos digan cómo están las cosas. No, que apliquen la ley y que sea de forma pública. Es necesario. Y la sociedad, ya dije, tiene un derecho inalienable a conocer en un caso tan grave como esto la verdad. Pero también, de nuevo, el tema de las víctimas. Es necesario que haya justicia. Y después el bien común, porque solamente si no hay impunidad se van a evitar estos casos. Mire, al año de que pasó eso, vuelve a repetirse cuando muere el padre Cecilio. Y entonces, ¿qué pasó? Nosotros no nos explicamos. No tenemos ninguna explicación, ninguna respuesta. Son solo preguntas que las hemos hecho públicamente a las autoridades y que no nos han dado nunca ninguna respuesta. Ojalá que lo hagan. Esa es la petición que hacemos. Y no porque somos nosotros, sino que porque es justo. Debería en todos los casos obrarse de esta manera. Pero aquí, tristemente, ya lo hemos dicho, que la impunidad campea a caballo, paseando sin problemas. Y una sociedad que no sale de la impunidad no puede desarrollarse. Es dolorosa la situación. Yo, una vez más, aprovecho el momento para hacer un llamado con todo respeto a las autoridades del Estado a que respondan, que por lo menos informen cómo va el caso. Pero creo que a estas alturas ya debería haberse administrado justicia. En la Semana Santa de hace 2 años tuvo lugar, el día Jueves Santo. De modo que estamos por cumplir 2 años de un silencio total. Qué lástima. Sencillamente nosotros no tenemos respuesta y no tenemos explicación. No nos explicamos por qué esta situación. Muchas gracias de todos modos por la pregunta. La última pregunta está a cargo del periodista Enrique García, de Diario El Mundo. Buenos días,
Buenos días. Señor, Diga. se espera que el proceso de beatificación del padre Rutilio Grande sea más rápido que el de San Romero. Sí, ciertamente ha sido mucho más rápido porque el proceso prácticamente ha llegado a su final. Lo que en el caso de Monseñor Romero duró cerca de 20 años, aquí aproximadamente han sido 5 años. Porque cuando el candidato llega a la beatificación, ya el proceso prácticamente ha concluido. La canonización, ya no hay otro proceso que hacer, sino que queda solo, como parte del proceso, un aspecto que es el milagro. El milagro, que también tiene que ser estudiado a profundidad. Entonces, estrictamente hablando, diríamos, es otro proceso, ¿cómo no? Pero ya la persona ha sido beatificada, ya es un santo, ya está en los altares, ya hay veneración para el beato y se estudia alguno de los milagros que haya hecho, y si la Santa Sede lo aprueba, ya se tiene la canonización. Yo esperaría que con todo lo que es querido el padre Rutilio Grande, bendito sea Dios, el milagro se va a obtener pronto. Y el caso de su beatificación es inminente. Solo hace falta que se fije la fecha y que su santidad el Papa nos diga cuándo va a ser. Posiblemente será aquí en El Salvador. Es lo normal que aquí se tenga la canonización, la beatificación. Pero la fecha no la conocemos. Pero no será seguramente tarde, sino que será pronto. ¿Cuánto pronto será? Pues yo diría que dentro de un año, dentro del año, que es cuestión de meses, que no cuestión de años. No sé si me explico, que a lo largo de un año yo creo que habríamos tenido la beatificación. Si me equivoco pido disculpas, porque tampoco está escrito nada, pero lo normal es que cuando ya se aprobó, como esta vez el Papa ha firmado el decreto de beatificación, es cuestión de meses para tener la fiesta de la beatificación. Y la canonización, ¿cuándo? Bueno, depende del estudio del milagro y la aprobación, pero tampoco lleva mucho tiempo, tengo entendido. Entonces, si comparamos con el proceso de Monseñor Romero, por supuesto que fue mucho más expedito este. Sin embargo, ustedes saben que el padre Rutilio murió 3 años antes que Monseñor Romero, de modo que se beatifica a los 43 años de asesinado. En ese sentido, pues es más tardado que el proceso de Monseñor Romero. Pero es que el proceso de Monseñor Romero comenzó pronto. En cambio, el proceso del padre Rutilio comenzó mucho después. Lo comenzamos en el 2014, ya aquí en la diócesis, y en la Santa Sede en el 2015. Así las cosas. Quisiera preguntarle No, todavía no estamos en ese proceso todavía. Primero es la beatificación y después pero un milagro que le haya hecho, puede ser que ya lo haya hecho, se presenta. La dinámica es que se presenta a la oficina de la diócesis, tenemos una oficina de canonización y nosotros lo estudiamos en la diócesis, y si vemos que tiene fundamento, lo mandamos a la Santa Sede. Por supuesto, el postulador lo verá y es el que siendo especialista dice sí, este milagro puede ser aceptado, pasa a la Santa Sede y la Santa Sede lo estudia, la congregación
para las causas de los santos con un estudio exhaustivo de carácter científico y también de carácter teológico. Hay un consejo de médicos y un consejo de teólogos y finalmente un consejo de cardenales. Y si pasa las tres, los tres escrutinios, entonces el Papa finalmente lo aprueba y señala la fecha de la canonización. Hay una prueba de un milagro hecha por el padre Rutilio Grande. No tengo conocimiento. Posiblemente sí, pero no tenemos conocimiento. Digo la verdad. Ahora, hay diferencia entre milagros y gracias. De seguro gracias sí, muchas. Pero milagros tal vez no. Porque los milagros son del todo sobrenaturales. Pero como no estamos en esa etapa, no lo estamos manejando. Inmediatamente después que sea beatificado, pasamos a esa etapa, al estudio de los milagros que ha hecho, para ver cuál reúne las condiciones o cuáles. Podemos mandar varios a la Santa Sede para que allá se estudien, como hemos dicho, y se apruebe. Con uno que se apruebe, ya el beato puede ser canonizado.